días a los compañeros, buenos días a los periodistas que nos acompañan en esta conferencia de prensa, convocada por la Unión de Sindicatos del INA, USINA, en conjunto con los compañeros del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Cultura. Damos paso a la lectura del boletín de prensa por parte del compañero Gustavo Ramírez Castilla. Gracias. Gracias, muy buenos días. Te pido, Daniel, por favor, que se inicie con la proyección también de las imágenes. Boletín de prensa, sí al reajuste presupuestal para el sector cultura. La Unión de Sindicatos del INA, USINA, conformada por el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INA, el Sindicato de Arquitectos Conservadores del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, INA, el Sindicato Nacional de Restauradores del INA, el Sindicato Nacional de Trabajadores Administrativos, Manuales, Técnicos y Profesionistas del INA y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, conjuntamente con el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, que agrupa a trabajadores de la ENA, el INBA, Radio Educación y la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, hemos emprendido una lucha para incrementar el presupuesto del sector cultura que garantice la continuidad de las tareas sustantivas en las instituciones que la conforman. Con ello, el cabal ejercicio de los derechos culturales mediante los bienes y servicios culturales y educativos en la sociedad mexicana. Con ese objetivo en mente, el pasado 23 de octubre del año en curso, los sindicatos antes mencionados presentamos en la mesa de análisis de proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2021, convocada por la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, una propuesta de redistribución presupuestal. Nuestra petición proponía la transferencia de 198 millones de pesos del presupuesto asignado al proyecto cultural Chapultepec o de los excedentes del presupuesto de ingresos de la Federación al INA para equilibrar la disminución del 2.5% programada en 2021 e incrementar su gasto para destinarlo a cumplir la misión para la que fue creado. También se propuso realizar ajustes al costo de permisos, licencias y derechos que maneja el INA en la Ley Federal de Derechos, que podrían incrementar los recursos autogenerados de la institución hasta en 200 millones de pesos. El 29 de octubre del año en curso, la Comisión de Cultura y Cinematografía, presidida por el diputado Sergio Mayer Bretón, aprobó un reajuste y reasignación de presupuesto para fortalecer las instituciones del sector cultura en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2021, a partir de las mesas de análisis referidas en las que se expusieron las problemáticas y afectaciones al desempeño de dichas instituciones culturales por la disminución de recursos proyectada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta reducción pone en riesgo el ejercicio de los derechos culturales de los mexicanos y el acceso a la cultura y los bienes y servicios culturales que presta el Estado, consagrados en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 4 de noviembre, en reunión especial con el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, se hizo entrega de más de 54,000 firmas recabadas a través de la plataforma Change.org por iniciativa de investigadores y docentes del INA y la ENA, pidiendo suficiencia presupuestal para estas instituciones. En cuanto a las necesidades del INA para cumplir cabalmente con sus funciones sustantivas, se presenta la siguiente situación. Investigación. Sin un presupuesto adecuado, se limita sustancialmente el ejercicio del derecho a la cultura y a los bienes y servicios culturales que ofrece el Estado a través de las instituciones de cultura para los mexicanos, mandato de nuestra Carta Magna. También se favorece el deterioro de los monumentos paleontológicos, arqueológicos, artísticos e históricos del país, así como la red de museos y otras infraestructuras culturales dependientes del sector cultura y del INA en particular. La gran mayoría de las zonas arqueológicas, museos y monumentos históricos del país se encuentran en un avanzado estado de deterioro y requieren de mantenimiento urgente. La investigación en el INA promueve la puesta en práctica de los derechos culturales, dado que actualizan el conocimiento de nuestras raíces históricas y culturales, la práctica, divulgación y rescate de las lenguas originarias, de los usos, costumbres y ceremonias de los pueblos indígenas y afromexicanos,
la investigación, recuperación, conservación y acceso a los bienes culturales, materiales e inmateriales de esos pueblos ancestrales, así como de los mexicanos en general. Dichas funciones fortalecen la identidad y la memoria de la sociedad mexicana. Sin embargo, los recortes presupuestales del 75% en gasto operativo y servicios personales ordenados el presente ejercicio fiscal tienen paralizada la investigación en el instituto que realizan 830 investigadores de base. Monumentos históricos. En un escenario en el cual los recortes al presupuesto inciden en los recursos humanos y materiales para desarrollar de manera correcta con las tareas sustantivas del INAH, cumplimos con responsabilidades en la conservación y restauración de 106,000 monumentos históricos, sus colindancias y 60 zonas de monumentos históricos en todo el país, con 192 arquitectos de base. Este trabajo tiene una relación directa con la actividad cotidiana en los centros de población, toda vez que los monumentos históricos son espacios con uso por parte de quienes los ocupan y habitan. De ahí que los arquitectos del INAH cumplen con tareas como revisión y valoración de proyectos, elaboración de dictámenes, atención a denuncias, inspecciones y suspensiones de obra que afectan a los monumentos históricos, seguimiento a expedientes de obra, supervisión de obra, elaboración de fichas de catálogo y registro, así como atención a daños por sismos y lluvias en inmuebles históricos. Un presupuesto más reducido al que es necesario incide en la atención y el traslado físico a comunidades y sitios con arquitectura histórica en los estados y regiones culturales del país, así como en los procesos administrativos, técnicos y legales que corresponden a los procedimientos de atención para la conservación de todo monumento histórico. Restauración y conservación. Para ejercer la función sustantiva de conservar y restaurar los bienes culturales muebles y asociados a inmuebles, únicamente se cuenta con una plantilla de 160 restauradores, de los cuales hay ausencia en especial en los estados, particularmente en los del norte, e incluso en los estados que poseen un amplio patrimonio cultural. Este personal desarrolla actividades como el registro, supervisiones e inspecciones, conservación, restauración, asesorías, difusión e investigación especializada, proyectos enfocados al trabajo en comunidades, atención a tráfico ilícito, restauración de bienes siniestrados, atención a bienes muebles y asociados, a inmuebles afectados por los sismos de 2017 y 2018, así como proyectos de formación académica, entre otros. Los proyectos y programas que gestionan los especialistas en conservación, restauración a nivel nacional, cada vez son menos viables, ya que año con año se han venido aplicando recortes presupuestales que dificultan desarrollar labores y que están estrechamente ligadas al programa sectorial de la Secretaría de Cultura y al Plan Nacional de Desarrollo 2020-2024. Esto se debe a la imposibilidad de recursos para trasladarse a las comunidades en donde se localizan los bienes culturales, muchas de ellas en contextos de mayor vulnerabilidad, limitando el ejercicio de los derechos culturales, así como el acceso a los bienes y servicios, e impidiendo que se cumpla a cabalidad con la protección y conservación del patrimonio cultural, objetivos de la actual administración. Difusión y custodia del patrimonio cultural. Para llevar a cabo la importante tarea de difundir y custodiar el patrimonio cultural bajo resguardo del INAH, únicamente se cuentan con 2,640 trabajadores administrativos, técnicos y manuales para la atención de 162 museos, 193 zonas arqueológicas, 3 escuelas, una biblioteca nacional y demás unidades administrativas. Este personal es insuficiente para atender la demanda de los bienes y servicios del instituto. En algunas zonas arqueológicas y museos no existe personal que atienda su mantenimiento, difusión y custodia, por lo que se requeriría incrementar sustancialmente el número de trabajadores como museógrafos, asesores educativos, custodios, divulgadores, etc. Formación especializada. El INAH cuenta con 3 escuelas de educación superior que tienen la misión de formar a los especialistas a nivel licenciatura y posgrado en los campos de investigación antropológica e histórica y de conservación y restauración de los bienes culturales muebles e inmuebles. En el caso de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENA, sus instalaciones y equipamientos se encuentran deterioradas y muchos profesores hora, semana, mes desempleados. En peores condiciones se encuentra la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, en Chihuahua, y su extensión en Krill,
no cuenta con un espacio digno para la enseñanza. La Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, INCRIM, enfrenta crecientes problemas para que sus estudiantes accedan a prácticas de campo que son indispensables para su formación. Enfrenta grandes rezagos en el acceso a equipos de investigación y hace más de una década no ha aumentado su banco de horas para los profesores hora semana mes. En el mismo tenor, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INVAL, es el encargado de estimular la producción artística, promover la difusión de las artes y organizar la educación artística y la conservación de los monumentos artísticos en todo el territorio nacional. Sin embargo, sus escuelas permanecen sin las instalaciones y el equipo necesario para cumplir sus funciones educativas. Además, un importante número de profesores contratados por hora semana mes apenas sobreviven con un raquítico salario. Hoy sus teatros están cerrados, muchos artistas y talleristas desempleados y al borde de la ruina y, lamentablemente, del suicidio. Radioeducación, tras casi 100 años de existencia, tiene muchas carencias. Actualmente tiene varias frecuencias otorgadas, no todas operan. En Mérida, Yucatán, en Morelia, Michoacán, en Hermosillo, Sonora, y la de la Ciudad de México, en la capital del país, todas de frecuencia modulada. Para consolidar su es necesario el apoyo técnico y humano. Para lograrlo se necesita apoyo financiero federal o que le permitan por ley poder autogenerar recursos por servicios y producciones que la misma institución crea y cubrir las necesidades de producción de series y programas, así como poner en funcionamiento las 2 frecuencias de FM que ya han sido autorizadas para operar y que de no hacerse se perderán. La Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas se apoya en una estructura nacional constituida por 39 unidades regionales ubicadas en las entidades federales, así como el Museo Nacional de Culturas Populares y el Centro de Información y Documentación Alberto Beltrán en la Ciudad de México. Es imprescindible dotar a las unidades regionales del presupuesto necesario, que es insuficiente desde el año 2000 y hasta este momento, para realizar el pago de servicios básicos de oficinas, y así poder hacer efectivas las estrategias de investigación, promoción, capacitación, difusión y vinculación dentro de un marco jurídico que permita la gestión y administración de recursos federales, al igual que la autonomía para la elaboración de propuestas de desarrollo cultural desde un enfoque de acción participativa comunitaria. El reajuste presupuestal propuesto por la Comisión de Cultura y Cinematografía por 1.969.523.649 pesos, de los cuales 500 millones se reasignarían al INA y otro monto igual al INVAL, no resuelve las carencias y rezagos de las instituciones, pero brinda un alivio. Sin embargo, el día de ayer, 10 de noviembre, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular el dictamen con proyecto de decreto del presupuesto de egresos de la Federación 2021, sin tomar en cuenta la propuesta de reasignación presupuestal para el sector cultura de la Comisión de Cultura y Cinematografía. Los trabajadores de las instituciones de cultura firmantes rechazamos rotundamente el dictamen de presupuesto aprobado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública porque pone en riesgo el cumplimiento de las tareas educativas de investigación, conservación, protección y divulgación de nuestro vasto patrimonio cultural material e inmaterial, así como la operación y mantenimiento de sus escuelas, talleres, museos, zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, centros de investigación, representaciones artísticas y tradiciones de comunidades indígenas y la generación de miles de empleos directos e indirectos que sustentan la economía de artesanos, artistas, pequeños emprendedores, profesores, investigadores y auxiliares que apoyan esas actividades. Exhortamos a las diputadas y diputados que tienen en sus manos la alta responsabilidad de decidir el destino de estas instituciones fundamentales del Estado, que son las raíces, el corazón, la memoria, la voz y sentimientos de la nación, a que otorguen los recursos necesarios para que se reactiven las instituciones culturales y continúen sirviendo lealmente a la nación. Para promover la aprobación de la reasignación presupuestal ya referida, hemos iniciado la campaña Sí al reajuste presupuestal para el sector cultura, a través de la plataforma Change.org, con el objetivo de que la voluntad de los ciudadanos conscientes del beneficio que prestan las instituciones culturales a nuestra nación
sea escuchada y el Pleno de la Cámara de Diputados que nos representa reconsideren el dictamen de la Comisión de Cultura para su aprobación. Finalmente, por parte de los investigadores, solo tenemos que decir que reiteramos lo que ya aquí se ha expuesto, que tenemos actualmente un gran número de carencias también que nos impiden llevar a cabo las labores de investigación que son fundamentales para no solamente la sociedad mexicana en general, sino particularmente para los grupos más vulnerables del país, como son las comunidades indígenas, donde efectuamos cotidianamente trabajo. Debo decir que nuestra labor no solamente va dirigida a monumentos arqueológicos o históricos, sino que mucha de nuestra labor se centra realmente en dar beneficios, apoyos, ayudas a las comunidades indígenas, tanto en la defensa de sus territorios como en el rescate de su memoria, de su patrimonio cultural, de sus lenguas, de sus tradiciones y manifestaciones culturales en general, y particularmente en un aspecto que a mí me parece relevante, como lo es las traducciones que se hacen a través de lingüistas especializados de nuestro instituto para los juicios que enfrentan algunos indígenas que están encarcelados. Entonces, este beneficio no es solamente exclusivo para unos cuantos, sino que realmente va a las raíces, al fondo, que es justamente la misión que tiene encargada el INAH, la de aportar soluciones a los grandes problemas del país. También debo decir que nosotros, los investigadores, consideramos que el INAH hace una gran aportación a la economía nacional, ya que a través de los servicios que prestamos, en este caso la operación de zonas arqueológicas y de monumentos, también contribuimos a la economía nacional. En el año 2018 se tiene reportado por parte del INEGI que el INAH contribuyó junto con todo el sector cultura en un porcentaje de aproximadamente el 9% del PIB nacional. Esto es muy alto y vale la pena que se tome en cuenta que entonces las labores sustantivas del INAH también aportan a la economía nacional en estos otros aspectos. Eso es lo que por ahora quisiera yo decir y dejo la palabra para que continúen mis compañeros. Gracias. Le damos el uso de la palabra al arquitecto Luis Ojeda Godoy, secretario general del Sindicato Nacional de Arquitectos Conservadores del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Adelante, Luis. Muchas gracias, compañeros. Buenos días a todos nuestros invitados de los medios de comunicación. Como ya se ha referido, el cumplimiento de las responsabilidades del INAH con los mexicanos implica un recurso humano y económico que en las condiciones de ajuste al presupuesto que estamos viviendo resulta hoy insuficiente. Los arquitectos del INAH cumplimos con la tarea fundamental para el quehacer de los mexicanos en materia de la conservación y restauración de 106,000 monumentos históricos, sus colindancias y 60 zonas de monumentos históricos en todo el país, con el trabajo de 192 arquitectos de base, de lo cual tenemos un déficit que arrastramos en los últimos 15 años, por lo menos de 150 arquitectos más. Este trabajo tiene una relación directa con la actividad cotidiana en los centros de población, con su economía, toda vez que los monumentos históricos y las zonas de monumentos históricos son espacios vivos y con actividades cotidianas de quienes los habitan, dan uso y desarrollan sus actividades económicas en ellos. Los arquitectos del INAH, como se ha referido, tenemos diferentes tareas que van desde la revisión y valoración de proyectos, la elaboración de dictámenes técnicos, la atención a denuncias, inspecciones y suspensión de obras en aquellas acciones que afecten la integridad de los monumentos históricos. También el seguimiento a expedientes de obras, la supervisión de obras o intervenciones en monumentos históricos, la elaboración de fichas que permiten registrar en catálogos el enorme y extenso patrimonio que tiene México en materia de monumentos históricos, así como las afectaciones y daños por sismos y lluvias en los inmuebles históricos. Es por ello que un presupuesto que cada vez se reduce más al que en lo cotidiano se necesita,
incide en aspectos como la atención y el traslado físico a comunidades y sitios con arquitectura histórica en las diversas regiones culturales del país, como también a los procesos administrativos, técnicos y legales que corresponden a todo procedimiento de atención para la conservación de los monumentos históricos. Edificios en torno a los cuales se configuran las ciudades que son ofertadas a través del turismo para los nacionales y extranjeros que acuden a las diversas entidades de nuestra patria, pero también edificios en torno a los cuales se configuran nuevos escenarios de responsabilidad a partir de proyectos que los involucrarán en diversas políticas y acciones relacionadas con los usos de suelo, con acciones tales como el Tren Maya y otros que se han anunciado en fechas recientes. Es por ello que convocamos a que se haga una revisión precisa y puntual a lo que estamos exponiendo hoy, todas las representaciones de trabajadores del instituto y del sector cultura. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Luis. Le damos la palabra a la restauradora Jimena Rojas Muñoz, secretaria general del Sindicato Nacional de Restauradores del INA. Adelante, Jimena. Hola, buenos días todavía. El Sindicato Nacional de Restauradores del INA agrupa a profesionistas especializados en la conservación y restauración de bienes culturales muebles y asociados a inmuebles a través de su intervención, investigación, docencia, difusión y divulgación. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, desde hace 85 años, opera a nivel nacional de manera permanente con objetivos como investigar, contribuyendo con ello al conocimiento de la cultura, fomentar la protección técnica y legal del patrimonio cultural a fin de garantizar su correcta preservación, establecer, supervisar y ejecutar las políticas de conservación del patrimonio cultural que garanticen su adecuada intervención, formar profesionales de excelencia académica que contribuyan a investigar, conservar y difundir el patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico nacional, fortalecer la oferta e infraestructura cultural bajo custodia del INA, para ponerla al servicio de la ciudadanía y desarrollar una política de difusión y divulgación que acerque el patrimonio nacional bajo su resguardo a la sociedad. Dentro de los objetivos del INA, los restauradores tenemos a nuestro cargo proyectos de atención técnica y legal, atención a museos, conservación de material arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico, in situ y en talleres. En ese sentido, somos responsables de proyectos enfocados en el registro de bienes muebles y asociados a inmuebles, de difusión, investigación especializada, proyectos enfocados al trabajo en comunidades, atención a tráfico ilícito, restauración de bienes siniestrados, como son aquellos afectados por los sismos de 2017 y 2018, así como proyectos de formación académica, específicamente en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INA. Como se puede apreciar, nuestras funciones se insertan en varios de los objetivos del programa sectorial de la Secretaría de Cultura, derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2020-2024, por lo que con el recorte presupuestal, nuestras actividades se afectarían de la siguiente manera. En el objetivo de reducir la desigualdad en el ejercicio de los derechos culturales de personas y comunidades, prioritariamente en contextos de vulnerabilidad, con su participación en procesos que fortalezcan los ciclos, prácticas e identidades culturales, es importante mencionar que las comunidades indígenas y rurales viven sus creencias religiosas a través del uso de sus bienes muebles religiosos e históricos, en su mayoría en distintos rincones de México. Con un presupuesto inadecuado, será muy difícil trasladarse a estas comunidades para atender su herencia cultural, por lo que se dificulta reducir esa desigualdad en el ejercicio de los derechos culturales. Para consolidar la tarea educativa del sector cultura, brindando mejores opciones de formación, actualización y profesionalización en todos sus niveles y modalidades, bajo criterios de inclusión y reconocimiento de la diversidad, una reducción presupuestal atenta contra las posibilidades de formación de profesionistas especializados, lacerando la salvaguarda de nuestro patrimonio cultural. En lo que respecta a garantizar el acceso a los bienes y servicios culturales a las personas, a través del incremento y diversificación de la oferta cultural en el territorio y del intercambio cultural de México con el extranjero, es necesario que nuestra cultura se transmita dignamente al turismo cultural nacional e internacional por diversos medios de comunicación, para lo cual, evidentemente, se requiere de un presupuesto adecuado.
Proteger y conservar la diversidad, la memoria y los patrimonios culturales de México mediante acciones de preservación, investigación, protección, promoción de su conocimiento y apropiación. Al descuidarse el patrimonio cultural de la nación, las comunidades vinculadas a este sufren la pérdida del arraigo e identidad mexicana. Se crea un quiebre irreparable que daña significativamente los distintos niveles de nuestra sociedad, como son el núcleo familiar y el comunitario, así como el de pertenencia, por lo que se genera desintegración del tejido social más básico. Las funciones que desarrollamos los especialistas en conservación-restauración a nivel nacional cada vez son menos viables, ya que año con año se han venido aplicando recortes presupuestales que dificultan desarrollar labores que están estrechamente ligadas al programa sectorial de la Secretaría de Cultura, el cual a su vez se deriva del Plan Nacional de Desarrollo 2020-2024, además de la escasez de personal, ya que únicamente se cuenta con una plantilla de personal de base de 160 restauradores y más de un centenar de contratados con poca estabilidad laboral. Por estas razones, el SINAR manifiesta su desacuerdo con la resolución que emitió la Comisión de Presupuesto y Gasto Público sin respetar el dictamen de la Comisión de Cultura, ya que dicha resolución atenta contra los objetivos del INA, de la Secretaría de Cultura, del Plan Nacional de Desarrollo 2020-2024 e incluso contra la misma sociedad. Es todo, gracias. Gracias, Jimena. Le damos la palabra a la licenciada Silvia Loza López, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores Administrativos, Manuales, Técnicos y Profesionistas del INA. Adelante. Silvia. Muy buenos días a todos. A nombre y representación de los trabajadores administrativos, manuales, técnicos y profesionistas del INA, nos permitimos estar aquí en esta conferencia de prensa para manifestar nuestro desacuerdo con respecto a la aprobación que se realizó por parte del Congreso de la Unión, los diputados, de un presupuesto de manera general, de un presupuesto en el que no se tomen en consideración las propuestas que se realizaron por parte de la sociedad mexicana, por parte de estos sindicatos que ahora estamos aquí presentes. El trabajo que nosotros realizamos como trabajadores administrativos, manuales, técnicos y profesionistas, entre los que encontramos a custodios, museógrafos, difusores, asesores educativos, gestores del patrimonio cultural, es muy importante y es de manera interdisciplinaria con todos los demás gremios que se encuentran en este instituto, como son investigación, restauración, conservación. Somos el eslabón que une esta parte, porque sin los trabajadores ATM tampoco habría esa difusión del trabajo que realizan nuestros compañeros de manera profesional. Nosotros somos 2.600 trabajadores a nivel nacional para atender 162 museos, 193 zonas arqueológicas, 3 escuelas en la materia administrativa, una biblioteca nacional y demás unidades administrativas que tiene el instituto. Cabe referir que en el año de 1990 éramos aproximadamente 5,000 trabajadores de base en el instituto y actualmente no llegamos ni a 4,000. Somos 3,857 trabajadores a nivel nacional. Con la visión que ha tenido el gobierno respecto del fortalecimiento de las instituciones, pues se nos hace muy pobre esta visión, porque el presupuesto que se ha otorgado, si bien es cierto, en algunos momentos pudiera ser que aumenta, realmente ha decrecido. Aunado a ello, el problema que tenemos encima de la pandemia nos ha repercutido en mucho
hay espacios que nos toca custodiar y conservar, en los que solamente hay un solo custodio para vigilar y custodiar el patrimonio cultural. O hay zonas arqueológicas en las que no contamos con el material necesario para el mantenimiento de esas zonas arqueológicas. Tenemos museos que tenemos que cerrar algunas salas porque no contamos con el suficiente personal. Si la Cámara de Diputados hiciera un trabajo mayor de análisis y seguimiento a estas instituciones que por ley tienen la obligación de custodiar, preservar, conservar, difundir e investigar el patrimonio cultural, otorgarían mayores recursos para el fortalecimiento de estas instituciones, que en el caso particular del INAH es de suma importancia. La verdad, quisiéramos hacer un exhorto al legislativo en la Cámara de Diputados para que en esta ocasión, que todavía tienen para, en definitiva, aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, tomen en consideración la propuesta que realizamos y que además retomó la Comisión de Cultura de la propia Cámara de Diputados. Es todo por parte de nosotros. Mucho se ha dicho por parte de nuestros compañeros. Sin embargo, seguiremos luchando por el fortalecimiento de nuestra institución y porque haya mayor posibilidad de difundir, proteger y divulgar el patrimonio cultural de todos los mexicanos y se garantice lo establecido en el artículo 4 constitucional. Es todo. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Le damos la palabra al licenciado Enrique Vidal, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura. Muchas gracias, Héctor. Saludo a los medios de comunicación que asisten a esta conferencia. Ratificamos todas las posiciones que tienen mis colegas representantes sindicales en cuanto a esta circunstancia que nos parece histórica, a una visión muy recortada que se tiene del papel importantísimo que tiene nuestro patrimonio arqueológico, artístico, histórico de nuestro país. Y justamente me parece importante que debe darse un equilibrio a todos los elementos y componentes que tiene nuestro patrimonio. Y quisiera recalcar el papel económico que desarrolla nuestro patrimonio arqueológico en todas las actividades que tenemos con nuestras actividades en nuestras zonas arqueológicas y nuestros museos. Las galerías, por supuesto, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Por eso nos parece importante que, aunado a que se debe proporcionar un presupuesto más adecuado debido a este enorme trabajo que desempeñamos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en este terreno presupuestal. Y quisiera referirme a lo que aquí se ha señalado de manera constante y permanente, a lo que aplica el artículo 4 constitucional, que establece el derecho humano del acceso a la cultura y a los bienes y servicios en esta materia que ofrece el Estado mexicano. Por eso nosotros como sindicato postulamos que los accesos deben ser gratuitos para todos los mexicanos y dar cabal cumplimiento a este esquema que se maneja en la Constitución Política Mexicana. Y que evidentemente al tener mayor necesidad de presupuesto, lo que nosotros hemos planteado a diferentes diputados, pero que no ha podido transitar en una iniciativa fuerte, que es la modificación de la Ley Federal de Derechos, que justamente fija las tasas de cuotas de recuperación de accesos a zonas arqueológicas y museos. Si nosotros hacemos una comparativa en los sitios arqueológicos y museos en el mundo, hemos visto que existe incluso
algunos sitios que pueden tener más de $150 el acceso a sus vestigios arqueológicos. Y algunas galerías también y algunos museos con más de $45. Cuando nosotros en el INAH, basado en la Ley Federal de Derechos, la cuota de recuperación es de 70 pesos. Si nosotros lográramos desindexar bajo una medida de modificación legislativa a la Ley Federal de Derechos para dar gratuidad a los mexicanos y a los residentes en México, pudiéramos elevar la recaudación cobrando la cuota de recuperación como está en el concierto mundial, a una homologación que permitiría que estos recursos autogenerados pudieran disponerse a través de un convenio directamente con la Secretaría de Hacienda, con los productos autogenerados, mejor, más servicios y por supuesto los trabajos de investigación, de conservación, de restauración, por los daños antropogénicos que se tienen al tener una cantidad importante de visitas como Tulum, Chichén Itzá, Uxmal, por señalar algunos. Esto pudiera incrementar una recaudación importante de recursos autogenerados con un monto superior a los 500 millones de pesos, que eso daría oxígeno puro y una esencia vital para que pudiéramos redoblar los esfuerzos en el INAH y en el propio Instituto Nacional de Bellas Artes y Literaturas. Exigimos que se dé un estudio, solicitamos a los medios de comunicación que visiten nuestros espacios para que vean la labor intensa, inmensa e importante que tienen nuestros colegas especialistas a favor de la defensa de nuestro patrimonio cultural. Muchas gracias. Gracias. Le damos la palabra al profesor Carlos Barajas, coordinador de organización del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Cultura. Adelante. Muchas gracias. Buenos días, compañeras, compañeros, medios de comunicación que nos acompañan. Muchas gracias por atender este llamado en el que hacemos extensivo a la opinión pública y a las cámaras involucradas para poder atender esta situación que pone en riesgo realmente tanto las funciones sustantivas de los institutos, de los organismos de cultura, como los derechos culturales de la población. Efectivamente, los organismos culturales, las instituciones de cultura, no han sido beneficiadas a lo largo de la historia de nuestro país. El presupuesto no ha sido el adecuado, lo cual ha implicado un deterioro a lo largo del tiempo, tanto de los edificios como de las mismas instituciones en lo general, y a su vez también en la misma posibilidad de que los trabajadores que estamos implicados en el desarrollo de estas actividades se haya disminuido poco a poco nuestro poder adquisitivo. Necesitamos que se ponga atención, que visiten efectivamente, que atiendan los mismos diputados, que atiendan los mismos directores de los institutos de manera presencial las circunstancias en las que se encuentran los edificios y las circunstancias en las que trabajamos. En el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Cultura están integrados compañeras y compañeros del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de Radioeducación, del INAH, particularmente de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas. En cada uno de estos institutos nosotros hemos presentado algunos de los requerimientos necesarios para poder fomentar la actividad sustantiva. En el caso del INBA, por ejemplo, las escuelas tienen un deterioro de veras preocupante, se necesita mucho material, tanto en instrumentos musicales como en las diferentes escuelas, de acuerdo a sus particularidades, que no se han atendido, edificios que no son los propicios para llevar a cabo las actividades educativas, y a su vez, en el caso de los profesores,
pues una circunstancia que no ha permitido que haya una regularización en la contratación. Profesores de hora semana mes con salarios realmente raquíticos, con muy pocas horas contratadas y que no permiten que tengan una actividad completa dirigida hacia la educación. En el caso de la Dirección General de Culturas Populares, transitan con una situación que desde el 2000 los ha llevado a que no puedan manejar el presupuesto federal de manera autónoma. Esto lleva a las unidades regionales a que tengan que estar buscando la forma de resolver incluso para gastos particulares de rentas, de oficinas o de diferentes situaciones involucradas en las actividades que ellos tienen directamente para mantener su relación en sus estrategias en las comunidades de acuerdo a la perspectiva de cada comunidad cultural. Los trabajadores también de este organismo, de esta dirección, viven un problema de inequidad, ya que sus formas de contratación también son muy distintas a las que tienen los trabajadores del INAH, los trabajadores del INBA, y que pues no los lleva a tener una misma situación, tanto en salario como en prestaciones. En el caso de Radio Educación, pues como todos lo sabemos, es una radio que le ha dado a la nación la posibilidad de tener en su frecuencia una comunicación directa con toda la comunidad, todos los enfoques que implican en la radio como parte de este sector cultura y que a la fecha también se encuentra en muchos problemas económicos, principalmente para poder operar las frecuencias que ya tienen en posibilidad de ejercer, pero que por el bajo presupuesto no pueden echar a andar. Ahí mismo también muchos trabajadores que sobreviven con salarios muy disminuidos, en los cuales es necesario poner atención para que se eficiente también la actividad en todas estas instituciones, no solo de radioeducación, sino de todo el sector cultura. Les proponemos que haya una comunicación directa con los trabajadores, una comunicación directa con las mismas comunidades que pues convivimos en este sector cultura para poder dar realmente un impulso a estas actividades que son totalmente requeridas, decimos, para que la comunidad, para que la nación ejerza plenamente sus derechos culturales y que a su vez puedan también contemplarse como parte de la solución a muchos de los problemas que aquejan al país. Sabemos que en esta situación de la pandemia hay que reconsiderar muchos gastos. Sin embargo, nosotros consideramos que no es la cultura quien debería de asumir pues estas deficiencias en cuanto al presupuesto. Muchas gracias por el espacio. Buenos días. Le damos la palabra al profesor Isaías Mendoza, de la Comisión de Profesores de Asignatura e Investigación de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sí, muchas gracias. Más que nada quiero agradecer a todos los compañeros de los medios de comunicación aquí presentes y a todos los compañeros de los distintos sindicatos de Secretaría de Cultura por su empeño en esta lucha por lograr un mejor presupuesto para los institutos de cultura a nivel federal. La embestida de casi 40 años de neoliberalismo en México ha afectado directamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia, sobre todo en sus tareas administrativas y sustantivas. Esto se acompaña con ataques recurrentes y sistemáticos a los derechos humanos y laborales fundamentales, con procesos de precarización de un buen número de sus trabajadores. La Escuela Nacional de Antropología e Historia, que es dependencia del INAH y de Secretaría de Cultura, también es objeto de esta devastación
que viene ya por décadas. La escuela ha visto reducido su presupuesto para infraestructura, docencia, investigación, prácticas de campo, para sus laboratorios y formación de estudiantes. Aún con este contexto desfavorable, por años, la Escuela Nacional de Antropología e Historia se ha sostenido como una de las instituciones públicas más importantes en la enseñanza de las ciencias antropológicas e históricas en el mundo, gracias al compromiso de sus docentes, investigadores, trabajadores y estudiantes, que se caracterizan por su compromiso con los distintos grupos rurales y urbanos en la consecución del desarrollo nacional con justicia social. Por décadas, en la ENA, entre los trabajadores más afectados están los profesores de asignatura. Estos trabajadores cumplen con tareas sustantivas permanentes de docencia e investigación para el INAH, pero son recontratados cada 6 meses como si fueran trabajadores eventuales, negando así sus derechos humanos laborales, nacionales e internacionales, relativos a la estabilidad en el empleo y a recibir un salario digno. Sus ingresos son muy precarios y tienen pocas prestaciones sociales. Lo máximo que un profesor puede recibir son casi 2.500 pesos quincenales. Y en esta situación tenemos docentes con 1, 5, 10, 20 y hasta con 30 años de servicios activos en el INAH. Los profesores de asignatura representan el 80% de docentes en esta escuela. La planta docente se conforma con 317 profesores de asignatura por contrato, es decir, recontratados cada 6 meses, y con 100 profesores de investigación científica con base definitiva. Por ello es urgente regularizar la situación del conjunto de los profesores de asignatura de la escuela. Hace más de un año, la Coalición de Trabajadores del INAH, delegación del Sindicato Independiente de Secretaría de Cultura, inició mesas de negociación con autoridades del propio INAH y de la Secretaría de Cultura. Esto con la finalidad de iniciar la regularización de los profesores de asignatura por contrato. Se propuso un primer paquete de cerca de 30 profesores y las autoridades se comprometieron a solicitar el recurso necesario en el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación del año 2020. Al final de cuentas, las autoridades faltaron a su compromiso. En los últimos meses hemos solicitado en reuniones y en oficios a distintas instancias como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a las comisiones de presupuesto y de cultura de la Cámara de Diputados el presupuesto necesario en este nuevo proyecto de egresos del año 2021 para iniciar con la regularización de los profesores de asignatura, no solamente de la ENA, sino también de las demás escuelas que son parte integral del propio instituto. Y por último, para este primer paquete de regularización de profesores de asignatura, rondaría entre los 19 millones aproximadamente en el gasto de presupuestos de egresos. Muchas gracias. Gracias. Le damos la palabra a las compañeras estudiantes de la ENA, Brisa Lara y Frida Rodríguez. Adelante. Buenos días. Nos emociona poder saludar. Nos emociona poder saludar esta mañana a los diversos grupos y sectores que forman parte de esta querida comunidad, digna e histórica que es el INAH. Poder compartir un espacio para que de manera virtual, pero unidas y unidos, expongamos la compleja situación que la institución atraviesa y que como alumnas y alumnos organizados de la ENA hemos venido denunciando en diversas ocasiones e instancias correspondientes en por lo menos los últimos 2 años, desde aquel paro de labores que sostuvimos a lo largo de un mes en septiembre del 2018. Sin duda, sabemos que nuestra escuela se encuentra enmarcada por muchos eventos más que han significado un hito para su defensa por una educación pública, gratuita, humana y digna. A lo largo de estos andares, muchas y muchos de ustedes, periodistas, medios de comunicación independientes, de a pie y de más amplio alcance, nos han acompañado. Por favor, reciban también nuestros afectuosos saludos. Como muchas y muchos aquí sabemos, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENA, es una institución tradicionalmente ligada a la docencia, investigación, difusión, protección y conservación del patrimonio histórico y cultural.
a la formación de antropólogas y antropólogos críticos, así como el análisis integral de los problemas nacionales. En su larga trayectoria ha sido un vehículo para conocer la diversidad cultural del país, para solidarizarse con las causas populares y para denunciar las injusticias sociales. No obstante, a partir de 1972 comenzó un abandono estructural y administrativo por parte de autoridades al frente de la escuela y de las instituciones a las que pertenece, mismo que se fue perpetuando a la par del modelo neoliberal, hasta resultar en la frágil y crítica situación de orden institucional, académica, laboral y presupuestal que hoy día padecemos. Aunado a ello, la actual crisis económica y de salud que atraviesa gran parte del mundo, junto a la correspondiente toma de decisiones presupuestales por parte del gobierno federal, ha repercutido de manera decisiva en nuestra casa de estudios. Hay que precisar que la escuela pertenece al Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, y a su vez a la Secretaría de Cultura. Sin embargo, dichas instituciones han ignorado sistemáticamente la puesta en marcha de estrategias financieras que le permitan a sus escuelas funcionar de manera óptima en sus tareas sustantivas, así como adaptarse a los continuos cambios tecnológicos y pedagógicos. Aquí nos referimos no solo a la ENA, sino también a la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, EAN, y la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete, en CRIM. Mientras se pretende impulsar el proyecto turístico Chapultepec con recursos del sector cultura, un proyecto altamente centralizado del cual desconocemos impacto social y cultural, más allá que lo económico, y del que se estima ocupar por lo menos 1.000 millones de pesos de lo asignado al sector al que pertenecemos, la escuela que nos prepara para ser profesionales del cuidado, la preservación y difusión de la historia y la cultura de nuestro país, opera con profesores raquíticamente pagados, sin fomento para nuevas y nuevos investigadores, sin facilidad para intercambios académicos, a diferencia de lo que ocurre en otras instituciones de nivel superior de igual reconocimiento y trayectoria académica que la ENA. Lo que es más, este año, derivado de la crisis por la COVID-19, el profesor Hilario Topete Lara, director de la escuela, anunció en una sesión del Consejo Técnico del semestre pasado que no había dinero ni para papel de baño, nos anunció. Antes que defender la escuela e invitarnos a luchar de la mano por ella, se nos pidió no insistir más en enajenarnos del dinero público, pues debíamos seguir un mandato presidencial. El recorte para las y los alumnos comenzó directamente por medio de viáticos para prácticas de campo o trabajo de archivo, una labor sustancial para nuestras disciplinas, de la cual los mismos directivos se han valido para ejercer su profesión, misma que debemos realizar con estancias mínimas de días en campo para poder titularnos, como bien se indica por reglamento. Ante estos comentarios que han sido reiterativos desde la dirección, queremos aclararlos que el mandato federal no fue seguir estrujando la educación pública a costa de élites, como de las que ha viciado el INA. Como estudiantes de la escuela, debemos reconocer que la calidad educativa se ha visto notablemente mermada por esta falta de democratización institucional, orden administrativo, dignificación laboral de profesores y trabajadores en general, pues generan situaciones en las que nos vemos orilladas y orillados a dejar nuestra formación académica en segundo plano para poder atender la falta de institucionalidad reflejada en entorpecimiento de trámites administrativos y carencia presupuestal. Ya antes de la pandemia no contábamos con una biblioteca de amplio y actualizado acervo, pues esta tuvo que cerrar sus puertas desde hace casi ya un año debido a que el plafón del edificio comenzó a caer sobre los estantes, libros y mesas de lectura. Literalmente se estaba cayendo a pedazos nuestra biblioteca. A la fecha no sabemos los avances de su reparación. Siguiendo con la cuestión de la infraestructura, se nos ha dicho que en caso de siniestros como los sismos del 2017, los edificios se encuentran en latente riesgo de derrumbarse. Aún hay grietas en las paredes a raíz de los sismos de los últimos años y goteras que llevan años sin repararse. Asimismo, con el proyecto de construcción de aulas del alumnado de posgrado, Con el proyecto para mayores aulas y espacios para los alumnos de posgrado, este continúa inconcluso, pues la llamada Torre de Investigaciones es un edificio en obra negra que está en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en total inoperancia, cuya finalización no ha logrado concretarse desde hace más de una década. Por supuesto, los espacios para el deporte y el esparcimiento se encuentran olvidados. No tenemos infraestructura adecuada para la realización de distintos tipos de actividades físicas. No hay bebederos cercanos ni vestidores. Parecería ser que las y los estudiantes dedicados a la antropología y la cultura no tenemos derecho ni lujo a la recreación y otras
otro tipo de actividades deportivas que ayudan a nuestra formación integral académica. Y algo tan fundamental como un comedor escolar tampoco lo tenemos. No tenemos un comedor que garantice una sana alimentación a precios asequibles. Y si quisiéramos continuar, los salones no tienen cortinas, como veíamos en el video que han estado pasando aquí nuestros compañeros. No tenemos proyectores suficientes y a veces nuestros profesores suelen comprar su equipo para poder dar sus clases, y en muchas ocasiones, aunque ellos quisieran, no tienen con qué poder pagar este equipo dado su salario tan raquítico, y tienen que conformarse con lo que se pueden valer para impartir sus clases. Durante el confinamiento, la falta de equipos de cómputo, plataformas de videoconferencia eficientes y capacitaciones en el uso de las TICs para los y las profesores, y esta falta de capacitaciones han afectado el desarrollo de las clases en línea, y la falta de recursos, la solución a estas problemáticas, se vuelve una misión imposible. Pero la ENA es más que insuficiencia administrativa institucional, pues aún con lo anterior hemos encontrado la manera de seguir creando, investigando, formándonos profesionalmente y a la vez luchando por las causas justas y dignas para la sociedad mexicana, sin dejar de enaltecer su diversidad en amplio sentido. Por eso aprovechamos que están ustedes medios de comunicación para que se pueda visibilizar por medio de ustedes a la sociedad mexicana la importantísima tarea que el INA tiene día tras día históricamente para nuestra sociedad y las problemáticas que en México a lo largo de la historia del siglo XX ha tenido. Ante esto, queremos ser enfáticos. El abandono de la escuela en el periodo neoliberal fue el inicio de una situación ahora insostenible, y la crisis mundial actual es solo el reflejo de la decadencia de este modelo, que orilló la educación superior pública, gratuita, de humanidades y artísticas, hasta un punto verdaderamente lamentable, donde el fomento a la cultura, el arte, el patrimonio material e inmaterial cultural de nuestro país se ha supeditado y descuidado a favor de intereses económicos. No es casual que ahora la Secretaría de Cultura y el INA se han convertido en avales de megaproyectos y ecocidios, especializándose cada vez más en un sector del turismo rapaz, mientras que la investigación, la docencia y sus escuelas van quedando en el abandono, sin un proyecto de fortalecimiento académico que permita renovar el ámbito antropológico y de la historia, que a propósito del contexto mundial actual, nuestras disciplinas son cruciales para entender conflictos sociales de tal envergadura como el que atravesamos todas y todos en estos tiempos de la ahora llamada sindemia, planteamiento necesario y novedoso para el diseño de políticas públicas y de salud a largo plazo que comienzan a retomar varios países y que, por cierto, fue propuesto por un antropólogo en la década de los 90. Por todo lo anterior, es urgente que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en conjunto con las comisiones de presupuesto, de Cultura y Educación de la Cámara de Diputados, atiendan las necesidades que hemos expresado. Dimos un primer paso el pasado miércoles 4 de noviembre con la reunión con el diputado Sergio Mayer Bretón, el cual recibió de manera virtual, oficial y certificada las más de 53,000 firmas recabadas por medio de la plataforma Chex.org, pidiendo mayor presupuesto para la ENA, las escuelas pertenecientes al INA y frenar el recorte al INA. Hicimos llegar ese mismo día un documento donde sustentamos con mayor claridad el por qué no podemos soportar este recorte, y también aprovechamos para agradecer infinitamente a las chicas que nos enlazaron con ellos, que gestionan la plataforma de Change.org. Por último, la formación profesional de miles de jóvenes, así como la estabilidad laboral de cientos de profesores, trabajadores y auxiliares de investigación, dependen de las decisiones que se tomen en las próximas semanas. Más que nunca hace falta mirar a la educación superior con una prioridad en la asignación de presupuestos. Mantenemos nuestra esperanza en que el presupuesto de egresos de la Federación del 2021 sea un respiro para la comunidad de la ENA y del INA, y no se convierta en los clavos de ataúd forjado por las políticas neoliberales de los anteriores gobiernos. Porque los derechos educativos y culturales no se mendigan, se ganan en la lucha.
por la dignificación de la educación pública y el trabajo docente, porque la cultura es nuestra y la hacen los pueblos. Muchas gracias. Gracias. También queremos informar que representantes de los movimientos de impacto nacional, Asambleas por las Culturas, No Vivimos del Aplauso y Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de México, MOCAM, se presentarán el próximo viernes 13 de noviembre ante la Cámara de Diputados como parte del seguimiento a la queja que interpusieron el 24 de septiembre ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y tras acatar la recomendación que realizó el director general de la Sexta Visitaduría de la Comisión, Alexander Francisco Brewster Ramírez, a través de un oficio que señala la falta de apoyos económicos para hacer frente a las consecuencias de la suspensión de las actividades artísticas derivadas de la epidemia de la enfermedad por el COVID-19, corresponde de forma exclusiva a la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de noviembre de 2020 en el presupuesto de egresos de la Federación, por lo que el presente asunto fue remitido a la Cámara de Diputados para que valore sus requerimientos. Se sugiere acudir a dicha Cámara y aporte la información adicional que posean para que este órgano legislativo cuente con los elementos suficientes para resolverlo conducente. Aunque ayer, 10 de noviembre, de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en particular el dictamen con proyecto de decreto del presupuesto de egresos 2021, los colectivos de trabajadores del arte y la cultura no cederán en su exigencia, en su lucha ni en sus acciones políticas para que los legisladores modifiquen el presupuesto del sector cultura en pro de sus comunidades en todo el país. Gracias. Abriríamos la ronda de preguntas de los periodistas. Por favor, los compañeros me dan control para que nos vayan diciendo quiénes quieren hacer preguntas. Gracias. Compañeros periodistas. ¿Alguna duda, precisión, pregunta, por favor? Sí, buenos días. Sí, adelante. Zuleima García, adelante. Zuleima García de Televisión Mexiquense. Preguntarles nada más para precisar, ¿cuál es el monto que les están dando de recurso para el 2021? Y si ustedes están en el tenor de que el recurso del proyecto para Chapultepec se ha distribuido para ustedes en cuestión de cultura, y si están pidiendo exactamente el 25% más de recurso asignado, por favor. Bien, en términos generales, la reducción al INA, ¿sí? Sí, la reducción al INA en relación al presupuesto del año pasado es de menos 2.5% del 2.5% del anterior, que ahora se plantean 3.820.000 millones. En el caso del INBA hay una reducción del menos 1.65% para quedar en 3.206.000. Y, por ejemplo, Radio Educación le reducen el menos 4.6%. En ese sentido, el planteamiento fue para que una parte del proyecto de Chapultepec, en nuestro caso y en el caso de Bellas Artes, se hiciera esta modificación al proyecto para que parte de ese recurso de Chapultepec se encauzara hacia el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INBA y algunas otras instituciones del sector. Esa es la propuesta que presentamos ante la Comisión de Cultura, y la Comisión de Cultura entendemos que tomó otras propuestas para ir complementar su propuesta, que es la que señalaba el diputado Mayer. Directamente no sabemos si las instituciones van a tener que ver con este proyecto de Chapultepec. No, es un proyecto que son 3.500 millones de pesos, casi mayor que el que le están destinando al INBA y ligeramente menor al que le destinan al INA. Esta es la condición y creemos que es un proyecto más que nada
que puede ser multianual y que puede generar este mismo recurso y que está quitando recursos a las instituciones. No es un proyecto que sepamos aunque esté en la Secretaría de Cultura, no sabemos cuál será el proyecto real porque solo está anunciado. Si algún compañero quisiera ahondar más en esto. Okay. Sí. Muchas Adelante. gracias. Sí. ¿Alguien más? Sí, tenemos anotados a 3 personas. La compañera periodista Adriana Goches, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hablan acerca de esta campaña para pedir la reasignación de presupuesto y en caso de que no tengan alguna respuesta, ¿tienen contemplada alguna acción o acciones pues más contundentes? En el caso también de que no se apruebe más presupuesto para el INA, ¿cuál es el peor escenario con respecto pues a las funciones que realiza el instituto? Gracias. Gustavo. Sí, buenas tardes. Bueno, en caso de que no se lleve a cabo esa aprobación, por supuesto que tendremos que emprender otro número de acciones pues para mantener la resistencia, porque de verdad, como hemos mostrado a través de las imágenes y con los datos que hemos presentado, pues de continuar esta situación, cada vez más las instituciones del sector cultura se van a ir viendo imposibilitadas para cumplir con el mandato constitucional de acceso a la cultura y a los bienes culturales que ofrece el Estado. Tenemos que trabajar todavía sobre definir cuáles van a ser las estrategias exactamente, pero es ya lo que nos toca ahorita como segunda parte. Yo veo realmente que se está dando un debate muy duro en la Cámara de Diputados. Hay una gran oposición a aceptar este presupuesto tal como se aprobó en lo general y sabemos que la Comisión de Cultura pues va a presentar también pues algunas, ¿cómo se dice? La revisión, ¿no?, del presupuesto para que se apruebe en el Pleno de la Cámara de Diputados alrededor del día 15. Entonces tenemos tiempo todavía para poder incidir en ello y es por eso que estamos ahorita como primera medida, pues convocando a la sociedad en general para que nos apoyen con una firma y que le compartan con sus contactos, de tal manera que pues todo el país se entere de esta situación y que se haga escuchar su voz, se haga escuchar la voluntad de aquella gente que consciente de los beneficios que tienen las instituciones culturales para el país, para la nación, pues apoyen y hagan valer su voz en la Cámara de Diputados. Yo considero que todavía no está perdida la batalla, tenemos que seguir adelante y que ya les estaremos informando qué es lo que haremos en caso de que no se apruebe. Yo quisiera poder participar en esta parte, por favor. Con la compañera reportera y con todas y todos los reporteros en general, porque en el caso de la ENA, bueno, yo nuevamente me presento. Yo soy estudiante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la licenciatura de Etnología, y bueno, en la ENA desde por lo menos hace 2 años que estuvimos en un paro sostenido de 1 mes, hemos iniciado como batalla, ¿no? Y incluso ya fuimos a diversas instancias por muchas cuestiones institucionales al interior, pero una muy grande y específica es la cuestión del presupuesto. Entonces, la verdad es que, digamos, en una cuestión de retroalimentación, nuestras escuelas siempre han sido muy combativas y hemos tratado de innovar en campañas de difusión sobre nuestras problemáticas. De hecho, nos hemos relacionado con otras escuelas del INA, como nuestras compañeras de la INCRIM, de Chihuahua, bueno, de la del norte, etcétera. Pero por supuesto que, aunque el INA es una gran comunidad, no tenemos la cantidad de población estudiantil como otras universidades que luego jalan, ¿no? Sin embargo, hemos estado tratando de fomentar campañas por medio de Twitter, etcétera,
donde nos hemos entrelazado con los compañeros y compañeras de Ya Págame INA, con la Asamblea General de la ENA, etcétera. Por si gustan seguirnos ahí en redes, pero en ese sentido quisiera aprovechar para pedir a los medios, y bueno, precisamente esta conferencia de prensa ayuda muchísimo a entender la importancia que tiene el INA para el país, y que eso seguramente ahora tendríamos cuestiones, indicadores para poder medir el impacto económico, etcétera, pero definitivamente las labores que hace el INA son de una magnitud cualitativa incalculable para la sociedad mexicana. En ese sentido, depositamos nuestra confianza en ustedes, compañeros y compañeras periodistas que han estado también al pie del cañón muchas veces con nosotras y nosotros en nuestros diversos movimientos, pero ahora toca, por favor, de la manera más atenta, ayudarnos a dividir precisamente todo el engranaje que el INA representa para el país. Es todo un sector que por lo menos el sector cultural, económicamente hablando, desde el 2015 participa alrededor del 5% del PIB, y incluso llegó a rebasar en su momento al sector automotriz en la participación económica. En ese sector el INA está influyendo, y mucho de lo que hace el INA no está contabilizado, no se puede cuantificar en cuentas nacionales. Y solo nos queda o nos resta que cada uno de nosotros y mis compañeros que ya hablaron, informarles cuáles son nuestras labores. Desde las compañeras y compañeros de los sindicatos que están en los museos detrás, ayudando a contabilizar los registros que hay de telas, de indumentaria, etcétera, hasta los compañeros y las compañeras que tienen que resguardar el patrimonio del país, y que definitivamente es algo que pocas veces se pone a reflexionar uno sobre el sector cultural, y que queremos que ustedes, medios de comunicación, nos ayuden a difundir, para que entonces más gente de los medios en redes sociales y la sociedad en general pueda tener más claridad de cómo ayudarnos en participar en redes sociales y tener relevancia en la Cámara, en lo próximo que es la Cámara, y en general en diversos proyectos y políticas culturales en el país. Es cuanto, y gracias por escucharme. Gracias. Silvia Loza, por favor. Muchas gracias. De las acciones que vamos a emprender, todavía no hay una definición, pero estamos conscientes de que llegaremos hasta donde tengamos que llegar en el legislativo, en el ejecutivo, para lograr un mayor presupuesto en el INA. ¿Cuál es el escenario más catastrófico, decías tú como reportera? Nosotros estamos conscientes que si no tiene un presupuesto mayor el instituto, va a haber severas afectaciones al patrimonio cultural. El INA, con los recursos autogenerados, ha podido solventar algunos problemas que tiene. Sin embargo, en este tiempo de pandemia, pues estos recursos autogenerados también han disminuido, porque hemos tenido cerrados los centros de trabajo. Como pudieron ustedes observar, hay centros de trabajo, bienes arqueológicos muebles, bienes arqueológicos inmuebles, históricos muebles e inmuebles que están en riesgo. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto para darles mantenimiento, conservación y restauración de esos propios bienes, tanto muebles como inmuebles. Ese es el riesgo que existe de no haber un presupuesto mayor para el instituto. Si bien es cierto, el proyecto Chapultepec es parte de un proyecto de la Secretaría de Cultura, también lo es, que es un proyecto que no conocemos, que no sabemos cuál es el impacto, pero de lo que sí estamos ciertos es que tanto el Instituto Nacional de Antropología e Historia como el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura tienen por obligación de ley la preservación, conservación, difusión, investigación del patrimonio cultural, arqueológico, histórico, artístico y paleontológico de la nación. Y el riesgo
está latente. Es todo. Gracias. Luis Ojeda, por favor. Buenas tardes. Sí, con respecto a la pregunta que hacía la compañera de los medios, efectivamente aquí estamos ya en otro escenario y el hecho de que estén ustedes con nosotros va construyendo nuevas posibilidades para que esto quede accesible a la opinión pública y a todos los mexicanos. En el caso de los arquitectos, y como bien refería Silvia Loza, pero en el caso específico de los arquitectos, el no contar con un presupuesto correcto implica en no poder estar físicamente en los sitios, en los escenarios donde debe de estar nuestro gremio presente para garantizar la correcta conservación de la identidad, de la autenticidad y de los valores arquitectónicos y urbanos de los edificios y las zonas de monumentos históricos. A diferencia de lo que perciben a veces las personas desde el área de áreas administrativas, el trabajo del Instituto Nacional de Antropología e Historia y específicamente en buena medida de los arquitectos no se hace desde una oficina, se hace en la calle, se hace en campo, se hace en sitios en donde hay que caminar, hay que recorrer, hay que identificar y hay que incidir cuando hay prácticas incorrectas en la conservación de esos conjuntos urbanos que luego dejan un beneficio enorme a México en materia de turismo. Yo creo que aquí, insisto, estamos hablando de otros escenarios y ustedes como medios de comunicación son actores fundamentales para ello. Gracias. Jimena, por favor. En la pregunta que hacía sobre qué acciones vamos a seguir, o con qué tipo de acciones vamos a continuar, como, digamos, como grupo, como acciones intersindicales, bueno, no se han definido por completo. Sin embargo, cada sindicato pues sí ha estado realizando algunas acciones, por lo menos en este momento estamos de manera virtual. Nosotros como Sindicato Nacional de Restauradores hemos estado elaborando videos que se suben ya sea a través de Twitter o de Facebook, bueno, para demostrar el trabajo que se hace, cómo impacta el trabajo de los restauradores a nivel nacional y cómo podría ser si se tuviera un presupuesto más sano. En ese sentido, bueno, también me parece importante comentar que el proyecto Chapultepec, como ya dijeron mis compañeros, también es un proyecto de la Secretaría de Cultura, sin embargo es un proyecto centralista, a diferencia, por ejemplo, del instituto que da una atención a nivel nacional, pues evidentemente esto tiene un impacto mucho mayor que solamente dentro de lo que es la Ciudad de México. Y bueno, el peor escenario pues es pues que no se van a poder llevar a cabo, efectuar las funciones sustantivas que tiene el instituto, y eso, pues desafortunadamente, tiene un impacto al nivel de la sociedad, y como ya como lo comenté en mi participación, pues al final va generando un quiebre dentro del mismo tejido social a un nivel mucho, pues al nivel más elemental, podríamos decir. Nada más. Sí, a lo que agrega la compañera, yo quisiera comparar el proyecto Chapultepec como cuando se creó el Centro Nacional de las Artes, que debió depender del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y lo adscribieron directamente a Conaculta. Teniendo teatros, teniendo escuelas, fue esta situación. El proyecto del Bosque es como otro tumorcito que le sale a la Secretaría de Cultura, que toma recursos de las instituciones para crearse, y como ya señalamos, está muy cercano o más alto en presupuesto que los dos instituciones prioritarias de la Secretaría, y por lo tanto puede ser multianual y seguir en ese planteamiento, quitando recursos a las instituciones. Adelante, Lidia. Ok, tenemos al compañero periodista Juan Carlos Talavera de Excelsior. Por favor, si gusta tomar la palabra. Sí, buenas tardes. Tengo 3 preguntas. La primera sería consultarles si no les parece que esta propuesta, esta petición llega un poco tarde, considerando que pues ya el presupuesto en lo general fue aprobado ayer y prácticamente hoy solamente se revisarán algunas reservas y algunas cuestiones en lo particular, pero se prevé que ya no haya absolutamente ninguna modificación, y mucho menos en el rubro de cultura. Yo me pregunto si, a pesar de que ustedes vieron que la solicitud realizada por Sergio Mayer en las semanas pasadas
respecto a reasignar algunos presupuestos donde el INAH se vería parcialmente beneficiado, pues ni siquiera fue tomado en cuenta por la Comisión de Presupuestos. En realidad, me parece que la propuesta o el anuncio que ustedes realizan, si bien es interesante y por supuesto todos conocemos la situación que vive el instituto, pues ya está un poco fuera de tiempo. También me gustaría preguntarles, Diego Prieto había anunciado por ahí de mayo de este año, mayo, abril, no recuerdo, abril, mayo, que el presidente le había solicitado revisar el presupuesto de 2020 para que no fuera tan recortado a causa del COVID, pero pues ya nunca supimos nosotros, y a pesar de que se le estuvo insistiendo a Diego Prieto, saber qué es lo que había pasado con esa supuesta evaluación para que no se viera tan castigado el instituto, pues ya no se supo. ¿Ustedes supieron si hubo alguna reasignación a lo largo de 2020 de los recursos que se habían aparentemente quitado por decreto para atender el tema del COVID? También me gustaría preguntarles, pues si hay comunicación constante con Diego Prieto o con quienes están hablando ustedes para resolver el tema presupuestal, considerando que, insisto, pues el presupuesto ya está definido y es el que se dijo desde el proyecto de presupuesto. Gracias. Inicia Silvia y luego Silvio. Adelante. Bueno, Juan Carlos, tienes toda la razón en el sentido que estamos a destiempo en este momento para poder incidir realmente en el presupuesto. Sin embargo, quiero hacer mención que no es la primera acción que nosotros realizamos respecto a solicitar la redistribución del presupuesto de egresos de la Federación. Hemos estado trabajando desde hace más de 2 meses al respecto. Hemos tenido reuniones con la Comisión de Cultura, solicitamos la intervención también de la Comisión de Presupuesto y Contabilidad, de Presupuesto del Congreso y Responsabilidad Hacendaria. Son acciones que nosotros hemos realizado, que si bien es cierto, como en toda lucha, hay ocasiones en que obtienes el 100% y hay ocasiones en que no lo tienes. Sin embargo, creemos que todavía podemos, tal vez, incidir un poco en estas reservas que se han hecho a través en la Cámara de Diputados. No hay peor lucha que la que no se hace. En cuanto a la reasignación del presupuesto de los recursos del 2020, de acuerdo a lo que tú comentas que Diego Prieto manifestó en meses pasados, esta reasignación desconocemos cuál haya sido el destino de esta reasignación o si la hubo esta reasignación en el presupuesto. Hasta donde tenemos entendido, por lo menos no se nos notificó a los sindicatos que hubiera habido esta reasignación en el presupuesto 2020. Lo que sí estamos ciertos es que de acuerdo o de conformidad con el acuerdo que se dio en abril, el 23 de mayo, en donde se recorta el 75% en las instituciones, en la administración pública federal, para el caso del INAH no fue revertido. Si se realizaron las gestiones pertinentes, suficientes y necesarias por parte del instituto, no hubo eco. Sin embargo, insisto, el instituto o Diego Prieto en concreto no notificó de un cambio sustantivo en ese sentido a estas representaciones sindicales. Si hay comunicación con Diego Prieto, existe una comunicación con el antropólogo Diego Prieto, director general del INAH. Estamos revisando situaciones que tienen que ver con la pandemia, pero la comunicación respecto a presupuestos
y a deterioro en el patrimonio cultural ha sido omiso en la atención que estos sindicatos han solicitado las reuniones con él para atender esta situación. Lo tenemos que decir, solo una parte se ha atendido por parte de con estas representaciones sindicales, pero la parte presupuestal no fue atendida o conocida por esta representación sindical, toda vez que el director general no atendió reuniones solicitadas por estos sindicatos. Gracias. Bueno, yo quisiera agregar, primero que, si bien es cierto que puede ser que ya sea un poco tarde, todavía no podemos darnos por vencidos. Hay que ir hasta el final. No está todo perdido, porque de hecho, lo que sí hemos ganado en este periodo, pues ha sido la unión de no solamente los sindicatos del INA, sino también de toda una serie de instituciones y organizaciones y otros sindicatos de todo el sector cultura. El mismo día de ayer hubo otra rueda de prensa de otro conjunto de sindicatos del sector de Bellas Artes, que también se manifestaron en contra del recorte presupuestal, y hoy lo estamos haciendo nosotros en conjunto también con el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Cultura y con el apoyo también pues de los grupos que ya presentó José Manuel Figueroa, ¿no? De No Vivimos del Aplauso y del MOCAM, quienes también hicieron su lucha y en el cual la Comisión de Derechos Humanos pues emitió una recomendación a la Cámara de Diputados para que trabajen sobre un presupuesto más justo para el sector cultura. Creo que nosotros estamos ganando ahorita la visibilización de un problema que se ha mantenido, pues, digamos, oculto, ¿no? Porque se le ha dado prioridad a otras cosas, ignorando la importancia que tiene la cultura y la educación para el desarrollo socioeconómico de toda nación. Creo que se está sacrificando al sector cultura en aras de, pues, un proyecto como el de Chapultepec, que va a ser multianual, que se va a comer más de 10,000 millones de pesos del presupuesto y que seguramente se va a incrementar su costo con el paso de los años, y que pues está dejando prácticamente sin aliento a las instituciones fundamentales de cultura. Entonces yo creo que en ese sentido estamos ganando, digamos, este espacio, ¿no? Y el derecho que nos da también la ley y las circunstancias de reclamar duramente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el no haber tomado en cuenta el presupuesto o la reasignación que propuso la Comisión de Cultura y Cinematografía, que sí fue sensible a las demandas de las diversas instituciones y organizaciones, tanto institucionales como civiles del sector cultura. Creo que es un momento importante porque se empieza a generar una conciencia colectiva que tiene que derivar en algo bueno, y no podemos, digamos, permitir que esta situación siga pasando en los años que vienen. Esto nos va a permitir a nosotros buscar nuevas estrategias de diálogo con los tomadores de decisiones para que en el futuro se cuente con un proyecto adecuado que se aproxime a lo que tiene convenido México en las recomendaciones de la UNESCO, que es aproximadamente el 1% del PIB a la cultura. También quiero decir que, pues si bien no se trabajó con Diego Prieto en una, digamos, en un análisis presupuestal, pero sí nos informaron ellos a través del secretario administrativo que habían solicitado directamente a Hacienda
un presupuesto de aproximadamente 4.600 millones de pesos, que no solamente para poder, digamos, mantener a flote a la institución, sino para ir reduciendo o resarciendo el déficit presupuestario que tenemos de más de 1.200 millones de pesos y que es una carga que no le permite al INAH salir adelante. Entonces, en ese sentido, también nosotros hemos hablado con Sergio Mayer en el sentido de que trabajemos conjuntamente con autoridades y los sindicatos para que se establezca, se proyecte, digamos, un plan que le permita al INAH irse recuperando en los años que vienen. Necesitamos fortalecer a la institución, necesitamos rescatarla porque pues está pues al borde de la parálisis. Necesitamos que haya pues nuevas plazas para cubrir toda la demanda que cada día es más y más fuerte, sobre todo ahora que proyectos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto de Santa Lucía y otros proyectos de este gobierno, pues están demandando cada vez más recursos humanos de la propia institución y no podemos, con el personal que tenemos, no podemos atender todo. Entonces hay que hacer conciencia de eso y de que es necesario fortalecer a la institución. El diálogo efectivamente con Diego en el aspecto presupuestal ha sido casi nulo. Nosotros desde el año pasado le dijimos que íbamos a trabajar justamente con la Cámara de Diputados en un plan de reasignación, de reajuste presupuestal. Pues prácticamente nos dio la bendición, pero pues se negó a participar conjuntamente. Pero yo creo que si no trabajamos entre autoridades y trabajadores por rescatar a la institución, pues difícilmente vamos a conseguir algo, ¿no? Tienen que ser ambas caras de la moneda las que trabajemos. Particularmente, pues nosotros hemos visto que el director general no ha querido enfrentar, tanto durante el momento del recorte presupuestal del 75% en el presente ejercicio fiscal, como en esta ocasión, no ha querido asumir su papel, ¿no?, como director de la institución, de conjuntar los esfuerzos y de orientarlos a conseguir mejores condiciones para la institución. Entonces, si él no lo hace, pues por eso estamos nosotros aquí haciendo lo que nos corresponde por nuestra institución. Gracias. Jimena y luego Carlos. Bueno, a mí ya no me gustaría como redondar mucho, porque bueno, parte de lo que yo iba a decir ya lo comentó Gustavo. Si bien es cierto, bueno, pues ya probablemente ya es tarde, porque ayer aprobaron en lo general el presupuesto. Bueno, no hay peor lucha que la que no se hace. Insistiremos hasta el último momento en que sea necesario, y de todas maneras, bueno, como bien se ha comentado, pues la idea es hacer visible estas necesidades que tiene la institución, el trabajo que hace la institución, la importancia de ese trabajo que tiene, el impacto que tiene en la sociedad, en la generación de ingresos incluso, y por ello, bueno, consideramos que es importante mantener o que la institución mantenga un presupuesto sano. Efectivamente, no se trabajó en conjunto con Diego Prieto este presupuesto para la institución. Sin embargo, bueno, sí tenemos la información de que de que él solicitó alrededor de 4.600.000 pesos para la institución, pero nada más, bueno, lejos de aceptar eso, pues tuvimos una reducción en comparación del año pasado, como ya se comentó, del 2.5%. Bueno, nada más sería eso. Carlos. Y nada más agregar, efectivamente las acciones se toman cada año, es decir, no es la primera vez en que los sindicatos solicitamos respeto, estos incrementos, que las cámaras, que los diputados comprendan las situaciones. Realmente la forma en que se desarrollan las cosas para dar como resultado el presupuesto es el problema, porque desde agosto las secretarías enviaron su plan presupuestal
pero las secretarías no contemplan los argumentos de los trabajadores. Desde ahí empieza el problema. Ahora, realmente hubo por ahí una propuesta, está la propuesta todavía, lo comentaba el secretario de investigadores, que efectivamente hay un punto de acuerdo que no se ha establecido, en el cual se debe de llevar a cabo una reunión de sindicatos con Secretaría de Cultura, con Secretaría de Hacienda, con las comisiones de las cámaras, incluso donde debería estar Gobernación, donde se dé respuesta a todas estas problemáticas que nosotros hemos evidenciado y que con argumentos nosotros hemos sostenido, porque realmente no se traduce solo en el presupuesto, sino en cómo se ejerce realmente ya a la hora de tener el dinero, cómo se resuelven los problemas. Entonces, realmente lo que estamos nosotros viviendo es esta unificación de la comunidad cultural, que poco a poco iremos haciendo un frente más amplio, en el cual tendremos que ir no solo en este momento, sino posteriormente a las diferentes instancias para buscar que efectivamente haya una reconsideración, pues no solo de la asignación, tal vez en este momento ya la comisión ya definió que pase en lo general, pero al momento de cómo se ejerce este presupuesto, también lo tenemos que estar vigilando. Gracias. Melissa, por favor. Gracias. Muy concretamente, en la ENA, desde el 2018 decíamos que iniciamos un proceso de diálogo con el director de Lina, Diego Prieto, y decir que hasta ahorita solo uno de los acuerdos firmados en esa mesa de diálogo se ha, entre comillas, resuelto, pero como vino en cuestión presupuestal, que fue un aumento en ese semestre para los profesores hora, semana, mes, y de allí vino el recorte, vino la pandemia, vino el recorte, y no se ha sabido más sobre ese proceso de reasignación presupuestal para los salarios de las y los profesores hora, semana, mes. En ese sentido, digamos, informar al compañero de Excelsior, me parece que hizo la pregunta, que sí ha habido una exigencia explícita sobre el problema presupuestal y de cuestión institucional, de estructura institucional, desde hace, incluso ya antes de esta aguda crisis con la pandemia, ¿no? Sino que nosotros hemos ido instancias por instancias, hemos empezado desde Diego Prieto, incluso tenemos documentos firmados que han llegado a la secretaria Alejandra Frausto, y que son documentos que allí tenemos, que si gustan se los podemos brindar, y que hasta ahorita solamente han firmado que van a cumplir y no han cumplido, ¿no? Y específicamente en la parte de presupuesto, como ni Diego Prieto ni Alejandra nos han hecho caso, el 14 de septiembre de este año hicimos un meeting y le hicimos llegar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nuestra propuesta sobre el presupuesto, por lo menos en la cuestión de las escuelas de Lina, ¿no? Entonces, esto sí viene de atrás, ¿no? Y bueno, lo que ya decían los compañeros de los sindicatos, ¿no? Pero la lucha ahí está. Entonces, aprovechar para decir que más bien la transparencia no viene desde los directivos, porque pues Diego Prieto solamente sabemos que ha querido reasignar, pero por notas en los periódicos, pero en los hechos no. Hasta ahorita el director de la ENA nos ha dicho, pues sí, eso, literalmente nos dijo, pues sí, eso dijo en la nota del Universal Diego Prieto, etcétera, pero en los hechos nosotros no tenemos ese dinero, ¿no? Y en ese sentido no hay viáticos, y en ese sentido incluso hubo un recorte en la planta de profesores en materias optativas para licenciatura, ¿no? Entonces, pues allí está el reflejo de que nosotros no podemos ahorita ya confiar con nuestros representantes de Lina, ni de la Secretaría de Cultura, pero hemos ido instancia por instancia en los tiempos debidos, y más bien que ahorita, pues como no han ellos atendido a sus agendas de trabajo,
Por eso estamos acudiendo en este momento. Sin embargo, no pasa nada, nosotros vamos a seguir adelante y aprovechar para decir que, pues yo estoy ahorita hablando en representación de estudiantes y estudiantas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y no cabe duda que nosotros, si queremos, podemos emplazar a, por lo menos el director se una para unir más fuerzas, y sabemos que esto es luchando y saliendo a las calles, y si es posible, inundando las redes, pero también saliendo a marchar con todas las medidas necesarias, ¿no? Y eso es todo, ¿no? O sea, aprovechar para decir que esto no se va a quedar aquí y que sí, que estamos acudiendo a las instancias con los mecanismos pertinentes, pero sabemos que no es la única forma de emplazar a las autoridades. Y bueno, eso. Muchas gracias. Vamos a ir cerrando, compañeros, con Isaías Mendoza y luego Rosa Burgos, por favor. Tu micrófono, Isaías. Ya. Perdón. Nosotros vemos una serie de contradicciones en las políticas económicas del gobierno actual. Y claro, no solamente del actual, de muchos otros que han pasado. Generalmente se ve desde la burocracia a la cultura como un aspecto secundario. Y en realidad la cultura es el aspecto central del ser humano en todas sus relaciones. La cultura se relaciona con todo, con la economía, la política, la historia, las artes, con la educación. En ese sentido, la cultura es una serie de prácticas y valores que se generan desde el principio de la humanidad y que continúan hasta nuestros días, en todos los grupos. Entonces, todos tenemos cultura en ese sentido. Generalmente, en el discurso político, por decirlo así, en la vida cotidiana, se considera la cultura como algo que se relaciona con las bellas artes. Eso es un error muy común. Eso por una parte. Por la otra, también se ha dicho desde el gobierno federal que se terminó la era del neoliberalismo en México. Y pues, en discurso se oye muy bien, pero en la práctica es totalmente contradictorio. Simplemente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los más afectados han sido los profesores de asignatura. Cuando inició el sexenio, éramos aproximadamente 450 profesores. Ahora, con la austeridad republicana que se supone que iba dirigida a altos funcionarios, pues bueno, resulta que en la actualidad somos 317 profesores. Estamos hablando de un recorte de más de 100 docentes en la institución. Eso es a lo que nosotros llamamos como una serie de contradicciones entre el gobierno federal, sus prácticas y el discurso. Ahora, con el recorte que se anuncia hacia el INAH, en este contexto de pandemia, pues bueno, imagínense, estamos hablando de una inanición para el instituto y prácticamente su desaparición. En ese sentido, los sindicatos de Secretaría de Cultura seguiremos acordando las acciones necesarias para revertir estos efectos totalmente negativos, no solamente a sus trabajadores y estudiantes, sino a la cultura en general de la nación. Si realmente queremos fortalecer las prácticas culturales y los valores culturales, se deben fortalecer sus instituciones de cultura, a sus trabajadores y a toda la infraestructura. Gracias. Rosa Burgos. Buenas tardes. Solo un par de notas. Nuestro instituto Alina fue fundado para defender, resguardar y conservar nuestra rica y muy deseada herencia, que es tanto material, de lo que hablamos comúnmente, como nuestros museos, zonas arqueológicas o las piezas, pero también la inmaterial, las lenguas, las tradiciones, que incluyen las recetas, la música o la danza. Todo el trabajo que desarrolla el INAH está dirigido a los niños, a los jóvenes,
a los adultos, porque fortalecen su memoria y toda la identidad de la sociedad mexicana. Y esa no es pequeña cosa. Si se interrumpen las labores del instituto, será muy costosa su recuperación. ¿Por qué? Porque el trabajo que realizamos es altamente especializado y lo vemos a largo plazo. Una interrupción de estas labores hace que la recuperación sea muy difícil. Nuestro patrimonio crece constantemente. Tenemos nuevos registros de monumentos, planeamos nuevos museos, estamos preparando nuevas zonas arqueológicas, y eso no se hace en un año. Eso se hace en labores de años y años de múltiples especialistas. Si no se conserva adecuadamente, solo documentaremos la destrucción. Por eso necesitamos recuperar nuestro presupuesto. Necesitamos más de 1.800 millones de pesos para que podamos mantener hasta nuestro instituto, que tiene representaciones por todo el país, trabajando. Muchas gracias. Gracias. Ya no hay preguntas de los periodistas. No, cerramos ya. Cuando gustes, José Manuel. Gracias, pues agradecemos a los medios, a los periodistas que nos vienen acompañando en esta conferencia de prensa, y la parte de comunicación les va a pedir sus correos para enviarles el paquete que integramos, y les estaremos al pendiente con ustedes de las acciones que vamos a llevar adelante. Hasta esto, solo señalarles que Sergio Mayer se comprometió ayer con nosotros a presentar una reserva para en el Pleno señalar el requerimiento que hizo él para la reasignación de presupuesto a la cultura. Gracias. Si no hay nada más, compañeros, cerraríamos la conferencia. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a los medios, muchísimas gracias siempre a ustedes por ayudarnos, por atendernos. Gracias. Al contrario, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Compañeros de los Gracias. sindicatos, Buenas tardes. los estudiantes y las estudiantes, aquí estamos. Somos todos la comunidad y adelante, sigamos.